Hola, buenas tardes. Os doy la bienvenida a una nueva sesión de Una ventana a la ciencia, un ciclo de live talks, de charlas en directo que ha organizado Cosmo Caixa en colaboración con la Asociación Catalana de Comunicación Científica. Mi nombre es Estíbaliz Urarte y soy bióloga, divulgadora y vocal de la Asociación Catalana de Comunicación Científica. Hoy vamos a poner sobre la mesa un tema que está de actualidad, que es muy interesante, por lo menos a mí me lo parece y sé que a vosotros también os lo va a parecer, que es el tema de la contaminación del aire, ¿no? En las grandes urbes, en los grandes centros urbanos y cómo ha ido evolucionando esta contaminación desde que comenzó el confinamiento. Tal y como dice el título de la charla, ha habido un descenso en los niveles de contaminación del aire a raíz del confinamiento total cuando se decretó la pandemia global, y hablaremos un poco de esto, de cuáles han sido las causas de este declive en la producción del aire, de cuáles serían las consecuencias de este descenso y bueno, qué oportunidades nos brinda, ¿no? El ver las ciudades con un aire más puro. Y qué mejor que hablar de esto con un gran experto en polución del aire, en contaminación atmosférica, como el doctor Xavier Querol. Buenas tardes. Hola, Estíbaliz. Hola, Xavier, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Preparado? Muy bien. Bueno, pues Xavier Querol es doctor en ciencias geológicas, es un experto en contaminación, en geoquímica ambiental. Es investigador del CSIC, aquí en Barcelona, en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, ¿verdad? Sí, si no me equivoco. Y también lidera un proyecto muy interesante que se llama IRUSE, un proyecto europeo que pretende mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades. Y bueno, antes que nada, antes de entrar en materia, me gustaría, Xavier, que nos explicaras así un poquito a grandes rasgos a qué se dedica tu grupo de investigación en el CSIC y en qué consiste este proyecto que, por cierto, el AIRUSE, que ha sido premiado también. Bueno, primero buenas tardes y muchas gracias a Cosmo Caixa, a la Fundación, por invitarme, y a ti, Estíbaliz, por prepararlo, y a Roger Estrada, que está montando la logística. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros efectivamente somos un grupo de trabajo de investigación que nos llamamos Geoquímica Ambiental e Investigaciones Atmosféricas, que estamos en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC, y que trabajamos aplicando geoquímica para temas ambientales, sobre todo atmosféricos. Entonces, lo que realizamos una gran variedad de estudios, por ejemplo, desde empezamos en el 92 mirando cómo la contaminación de la central térmica de Andorra, en Teruel. Después estudiamos los episodios africanos para detectarlos y ver cuando llevan polvo, de qué está compuesto y qué efectos tiene. Después empezamos a analizar las partículas de las ciudades. De muchas ciudades hemos estudiado como 40 y pico emplazamientos en España y fuera de España, en China, en Wuhan. En Wuhan hemos hecho 2 tesis. Y después miramos también cómo afectan las partículas al clima. Tenemos un trabajo potente en investigar cómo mejorar la calidad del aire también. ¿De acuerdo? Medidas específicas, evaluarlas, y muchos más, ambientes interiores, la calidad del aire en el metro, la calidad del aire en autobuses, en lugares de trabajo, en colegios, y aplicando herramientas geoquímicas. Y el proyecto ERIUS se basa en uno de estos temas, terminó ya, y se trata de cómo mejorar la calidad del aire en las ciudades del sur de Europa. ¿Y por qué las ciudades del sur de Europa? Pues porque son
ciudades que van un poco retrasadas en cuanto a medidas y además tenemos un clima y una alta densidad de población que nos hace específicos. Claro, claro, claro. Bueno, y hablando un poco de contaminación del aire, para que la gente se sitúe, porque a lo mejor no conocen exactamente qué fuentes provocan la contaminación o qué moléculas o compuestos son las que más contaminan en los centros, en las ciudades, en los centros urbanos. ¿Nos puedes explicar un poquito cuáles serían estos contaminantes, los protagonistas? Muy bien, tenemos 4 grupos, ¿vale? Sí. El primero lo llamamos contaminantes críticos. Críticos porque incumplimos la legislación o los niveles de la OMS que nos protegen de alguna manera, ¿no? Y aquí tenemos las partículas en suspensión, que son las más importantes. Aquí nos dice la Agencia Europea en el informe del 16 de octubre del 2019 que se producen 374.000 muertes prematuras anuales en la Europa de los 28 debido a este contaminante. Por tanto, para nosotros es el más importante. Seguido el óxido de nitrógeno, que aquí incumplimos, tenemos aire ilegal en Barcelona, Madrid, a veces Valencia, Granada, a veces Bilbao, a veces Murcia. O sea, ya no es la OMS solo, sino que legalmente incumplimos, ¿no? Aquí la agencia nos dice que produce 60.000 muertes prematuras al año. El tercero es el ozono. El ozono produce alrededor de unas 14.000 muertes prematuras al año. Es un contaminante secundario y el 75% del territorio español incumple los niveles de protección a la salud humana legales. Si hablamos de la OMS, el 96% de la población europea respira aire superior a lo normal, ¿no? A lo que la OMS pide. ¿96%? 96, sí. Luego tenemos el benzoalfapireno, que es un contaminante que no era problemático hasta hace poco y ahora pues tenemos incumplimientos, especialmente en Cataluña, en zonas rurales. Y eso después lo podemos hablar y se debe al uso masivo de calderas de biomasa, de leña, sin una legislación estricta que regule las emisiones de las calderas. En el Tirol se quema mucho más biomasa por densidad que en España, pero allí desde hace muchos años solo pueden instalar calderas certificadas, pellets certificados, etcétera, ¿no? Esos son los críticos. Luego tenemos los contaminantes un poco del pasado, que son el dióxido de azufre y el monóxido de carbono. Este grupo, en España, por ejemplo, no tenemos ningún problema de cumplimiento, ¿no? Ya son, gracias al Convenio de Ginebra, al Protocolo de Gotemburgo, la lluvia ácida que protectaron los países escandinavos, pues gracias a ellos montaron este convenio en Naciones Unidas para que no les contaminásemos desde Europa a Escandinavia, ¿no? Y es una historia de éxito, ¿eh? En el SO2 hemos terminado con el CO, el monóxido de carbono también es una historia de éxito porque los coches han hecho un buen trabajo en esto, ¿no? El tercer grupo son los metales. Es unos contaminantes, el arsénico, el plomo, el cadmio, el níquel, el cobre, el zinc. Hay algunos que están regulados por la legislación, otros no están regulados, pero en pocos años lo estarán. Y estos metales están en concentraciones que se han reducido un orden de magnitud, pero sus propiedades inflamatorias, de estrés oxidativo, algunos cancerígenos son tan altas que es importante reducirlo al mínimo. Claro. Y han cambiado, ¿por qué? Porque antiguamente eran en las barriadas obreras que estaban generalmente cerca de polos industriales potentes donde habían metales. ¿Vale? Ahora, gracias a la legislación europea, se ha hecho un trabajo muy bueno, se han reducido estos metales y los metales que tenemos en las ciudades están al lado de los semáforos, sobre todo, porque los frenos, las pastillas de frenos, el disco de frenos, ahí no se ha reducido nada, al revés, se ha incrementado mucho el número de coches y entonces hemos pasado de la barriada obrera con metales, ahora ya no lo tiene,
a el centro de la ciudad que no tenía metales, ahora los tiene. Y finalmente tenemos dos contaminantes específicos que no están regulados, pero nosotros creemos que deberían de estarlo, que es el carbono negro, el black carbon, que viene de la combustión imperfecta de motores, de calefacciones, de centrales térmicas, de industrias, y que tiene muchos aromáticos policíclicos y, por tanto, el black carbon sí no es nocivo para la salud, pero lleva compuestos asociados, si lo son, tendría que estarlo regulado. Y finalmente las partículas ultrafinas, que apuntan mucho a los motores de vehículos, ya no solo diésel, sino los de gas natural, los de gasolina y los diésel también, tienen un elevado número de partículas ultrafinas. Y para daros una idea qué es una partícula ultrafina, si miramos un campo de fútbol, yo soy del Atlético de Bilbao y entonces pongo el San Mamés, el tamaño fuera un tamaño, el tamaño del polen, fuera San Mamés, pues la ultrafina del coche diésel es la pelota de fútbol comparado con el polen. Vale. Por tanto, estamos por un factor de 20.000 a 40. Ese es el ratio. Por tanto, son muy nocivas porque pueden entrar y traslocar los pulmones, pasar los pulmones y llegar al sistema circulatorio, y por eso son tan dañinas. Bueno, o sea, hay unos cuantos protagonistas, ¿no? En nuestros aires, en nuestro aire. Bueno, y hablando así de contaminación del aire en las ciudades, un concepto del que ahora se habla mucho, que yo no conocía hasta hace prácticamente poco, es el de zonas de bajas emisiones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué características tienen estas zonas? ¿Dónde están? Muy bien, pues las zonas de bajas emisiones es una pieza importante de la mejora de la calidad del aire. ¿De acuerdo? Tenemos pues alrededor de 300 y pico ciudades que tienen zonas de bajas emisiones. ¿Eso dónde dices? En Europa. En Europa. Sí, es un invento europeo. Vale. Entonces, lo inventó Estocolmo en 1996. Le siguieron algunas ciudades mucho más tarde, Londres, Berlín, etcétera, pero el impulso definitivo fue en Alemania a partir del 2008, ¿vale? En donde las 50 ciudades más importantes aplicaron eso, y lo aplicaron a nivel nacional. Entonces, lo que consiste en una zona de bajas emisiones es en identificar los vehículos por su nivel de contaminación. Generalmente hay dos métodos, uno con etiquetas, como las etiquetas nuestras de la DGT, o bien con cámaras, ¿de acuerdo? Entonces, empezaron en Estocolmo para las furgonetas de reparto, los camiones, etcétera, para que si no tenían un nivel asegurado que redujera la contaminación, o sea, las furgonetas viejas de reparto, las camionetas viejas, no las dejaban entrar. ¿Por qué? Porque un motor diésel, un coche diésel de 1992 le permitían emitir 180 miligramos por kilómetro de partículas de hollín. Y un coche actual, el mismo diésel actual, equivalente, emite 4,5. Por tanto, 30 y pico coches actuales emiten como un antiguo, ¿no? Diésel del 92. Y además, en junio del 2012, la OMS declaró cancerígeno el hollín del diésel, ¿vale? Entonces, era primero para las furgonetas de reparto, pero luego fue Berlín, la madre de las zonas de bajas emisiones, en la que dijo, no puede ser, esto no puede aplicar solo a las furgonetas de reparto, a los camiones de las obras, etcétera, a los autobuses, sino que ha de aplicar a todos los vehículos. Y entonces Alemania empezó a aplicarlo, ¿no? Y entonces se entiende como una medida que acelera la renovación de la flota. Es decir, no reduce tanto el número de coches, sino que lo que hace es no vamos a dejar entrar los viejos y los reemplazamos por nuevos. Entonces,
Esto se ha hecho siempre para las partículas en suspensión, como he explicado. Para el NO2 tuvimos el fraude del diésel. Eso, vale. Y entonces, ¿qué supone el fraude del diésel ambientalmente? Que en coches fabricados hasta el 2018 contaminan mucho en NO2 en condiciones de circulación urbana, ¿de acuerdo? Y entonces no podemos eliminar solo los viejos que contaminan mucho en partículas pensando que eliminaremos el NO2. No, Claro. no, porque hay coches del 2016, del 2017, que son relativamente nuevos y que contaminan en NO2. Por tanto, es una pieza importante, pero luego, si quieres, hablamos de las medidas que creemos nosotros que se han de aplicar en las ciudades. Sí, sí. Madre mía. Tú, bueno, como dices, estos vehículos antiguos diésel son los que más contaminan, ¿no?, en los núcleos urbanos. Pero ¿tú crees que es viable reducir realmente esta flota hoy día en nuestras ciudades? ¿Hay algún caso de éxito que nos podrías explicar a nivel europeo o lo que tú consideres, lo que conozcas? Efectivamente, en el nivel académico, la gente que suspende en septiembre, pues se preocupa mucho por saber que les o que no se ha presentado y se presentará en septiembre, a ver qué les pusieron en el examen en junio, ¿no? Y a ver cómo estudiaron y que pues en esto pasa lo mismo. Hay muchas historias de éxito y efectivamente, como tú has dicho, no pasa más que por reducir el número de vehículos. No quiero decir que los vehículos sean el único problema, no. Pero en el caso del óxido de nitrógeno, por ejemplo, estamos hablando del 70% de la culpabilidad. ¿De acuerdo? Por tanto, es el foco más importante. Entonces, hay, por supuesto, Estocolmo, Helsinki, Brisbane en Australia, Toronto en Canadá, Montreal, estas ciudades muy avanzadas, cultural y económicamente, tienen la mejor calidad del aire del mundo. ¿Por qué? Porque tienen la mejor educación, la mejor sanidad, la cultura mejor. Entonces, no conozco a ningún país, ninguna ciudad que tenga mucha cultura, que tenga una paridad de género equilibrada como la tienen ellos y que tenga una mala calidad del aire. O sea, la calidad del aire es como la paridad de género. Es un producto de la cultura de una sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, ese grupo tan separado, pues tienen la mejor calidad del aire. Entonces, nosotros no nos gusta compararnos con ellos porque siempre es que los escandinavos, es que los... No, ya vamos a hablar del norte de Italia, de Milán, del Valle del Po, ¿no? Que tienen mala calidad del aire porque tienen los Alpes y los Alpes es un muro increíble, ¿no? Madrid se queja a veces porque hay situaciones anticiclónicas y el Guadarrama, que tiene 2.400 metros de altura, no, le impide la dispersión. Imaginémonos los Alpes en vez del Guadarrama, ¿no? Pero entonces, ¿qué han hecho estas ciudades? Pues lo primero, tener un transporte metropolitano que sea rápido, económico y confortable. Eso es lo primero. Pero sobre todo metropolitano, porque nosotros hemos encarecido el precio de la vivienda en la ciudad, la gente se ha ido a vivir fuera y entonces el 60% de los vehículos que circulan son de fuera. Por tanto, primero es el transporte. Segundo, los parkings disuasorios, pero en origen, ¿vale? Cuando creamos en las cuencas hidrográficas mediterráneas se crean presas para regular las inundaciones. Sí. Y además puedes generar electricidad o abastecer de agua, ¿no? Entonces, ¿dónde se ponen esas presas? ¿En la desembocadura del Ebro? No, porque inundaríamos todo. Al inicio. Crearíamos un problema. Se ponen aguas arriba en las cabeceras de los ríos pequeños, ¿no? Entonces, los parkings disuasorios no se han de poner en las ciudades, alrededor de las ciudades grandes, sino en origen. Parkings disuasorios y luego carriles bus, de manera que sea confortable y rápido. Y después lo de económico, ¿no? Entonces, eso una. Segundo, hay que reducir el número de vehículos y aquí solo hay dos medidas que han funcionado. Uno son los peajes,
que pueden ser socialmente discriminativos, pero hemos de hacer algo para que no lo sean. Entonces podemos poner una cámara que si van 3 ocupantes en un vehículo no paguen peaje, por ejemplo, ¿no? Y entonces se reduciría un poco la discriminación. Tercero, no llamarle peaje, sino tasa, porque la tasa se invierte en la sociedad. El peaje se gana para una empresa, ¿no? Entonces, también ha reducido la gestión del parking, ¿no? Lo que hizo Madrid en la zona SER o algunas zonas verdes de parking que tiene Barcelona en donde solo puede aparcar el residente. Así. No que el de fuera paga un poco, no, el residente solo, ¿vale? Tercero, cuando ya tenemos el transporte público bueno, el peaje, el parking, la zona de bajas emisiones que hemos explicado lo que es, ¿no? Evitar que entren los más antiguos contaminantes en partículas y ayudar a la electrificación. Cuarto, la distribución urbana de mercancías. Si nosotros, si una persona tiene un coche y va a trabajar, a lo mejor va 45 minutos de vuelta, 1 hora y media. Una furgoneta de reparto, un taxi, está 12 horas dando vueltas. Por tanto, si electrificamos, hibridizamos o mejoramos esos coches, esos vehículos, el efecto en la calidad del aire será mayor que si electrificamos. Un vehículo particular. ¿Quién electrifica un vehículo particular? Muchas familias son de alto poder adquisitivo, que no necesitan la subvención para comprarse el coche y además lo quieren para ir a trabajar todos los días, y eso es lo que no queremos. No queremos llenar la ciudad de coches eléctricos, sino que cambiar a la modalidad del transporte público y que hayan más coches eléctricos, por supuesto, ¿no? Después, la quinta es repensar la ciudad, la reurbanización, más verde, ahora con la crisis que hemos tenido, y nos ha obligado a pararnos, a no correr del trabajo a casa y del casa y los niños, y nos ha obligado a pararnos. Y entonces hemos estado en casa sin salir y entonces teníamos ganas de pasear y hemos visto lo que es pasear por nuestras ciudades, sí, oyendo los pajaritos, te lo iba a decir, viendo más animales. El cielo azul, sí. Claro, eso yo viniendo del mundo rural, para nosotros es común. Sí. Muchos amigos míos de mi pueblo, antes de ir a trabajar, andan pues 1,5 kilómetros por una zona boscosa porque es agradable. Si tenemos una zona que es agradable, nosotros también andaremos más. Si tenemos que ir sorteando bicicletas, coches, patinetes, de todo, pues no lo haremos. Por tanto, hay que hacerlo una ciudad con mayor calidad de vida, ¿no? Y finalmente, promover el transporte activo, bicis y andar. Porque si hacemos eso y lo utilizamos 1 hora al día, 1 hora y media, pues reduciremos el riesgo cardiovascular, la obesidad, el sedentarismo, y entonces mejoramos la calidad nuestra de vida, no solamente la calidad del aire. Eso es lo que han hecho. Muy bien, Xavier. Mira, nos preguntaba por aquí una oyente, Pilar Martínez Cordero, a las 6:50. Nos preguntaba por el proyecto, que hemos hablado antes del ozono, por el proyecto Captor. Sí. Y bueno, si realmente también había otra pregunta antes de otra chica que decía si se había reducido también el ozono en estas primeras semanas de confinamiento, si se tienen datos. ¿Qué datos se tienen un poco de lo que ha bajado también la contaminación? Vale, lo incluiremos. Primero, efectivamente, la calidad del aire ha mejorado muchísimo, ya lo hemos dicho, ¿no? No solamente ha bajado el ruido y no empezamos a ver algún animalito que antes no lo veíamos, no solo verlo, sino oírlo también, sino que la contaminación ha bajado mucho. En óxido de nitrógeno, la media de las ciudades de España está alrededor de 55%, más o menos, el óxido de nitrógeno. Pero eso es obvio. Si no hubiera bajado, nosotros nos tendríamos que dedicar a otra cosa. Claro. Porque lo hemos dicho y lo sabíamos, ¿no? Entonces, en particular, ¿por qué no ha bajado más? Pues sencillamente porque los coches privados sí que han bajado un 80% en la circulación, pero las furgonetas de reparto no. Y las furgonetas y camionetas de reparto
que han estado dando vueltas continuamente son todas diésel y muchas viejas. ¿De acuerdo? Entonces, si estas hubieran sido eléctricas o híbridas o algunas de gasolina, hubiera bajado más la contaminación. En particular, hemos bajado un 40%. ¿De acuerdo? Porque hay más focos. La industria ha parado realmente entre el 30 de marzo al 13 de abril. Pero, entre tanto, con el satélite se veía sobre Martorell-La Mancha, sobre la zona cerámica de Castellón-La Mancha, y esa mancha desapareció solo unos días. Hay otros focos, ¿no? Y el ozono no ha bajado, sino que tiene una ligera tendencia a subir, pero es porque el ozono es un contaminante secundario y entonces se genera a partir del óxido de nitrógeno y de los compuestos orgánicos volátiles. ¿De acuerdo? Entonces, con poco óxido de nitrógeno es suficiente para formar mucho ozono, ¿no? Porque es una reacción catalítica, que quiere decir que no se consume el óxido de nitrógeno mientras va formando ozono, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? De que la radiación solar sea mayor. Y entonces, de febrero o desde el 12-13 de marzo ahora al 15 de mayo, la radiación solar, por la situación del Sol y de la Tierra, ha incrementado. Y cuando incrementa, sube el ozono, siempre, siempre. Vale. Pero lo que estamos haciendo es ver que ese incremento, hemos hecho el 2019, el 2018, 2017, y entonces estamos mirando cuál ha sido el incremento en el mismo periodo de años atrás. Vale. Este año, por el momento, parece que es, sobre todo en Tona, en Vic, que es donde, en esta zona, en Barcelona, el proyecto que preguntaba, ¿no? El Captor, pues el ozono entra de la ciudad en este caso, por el Besòs, se entra por el Montseny, pasa al Congost y cuando llega, se ha canalizado a Vic, Tona, Manlleu, Centelles, es donde los niveles de ozono son más altos, ¿no? Pues parece ser que en esa zona está subiendo menos el ozono proporcionalmente que en años anteriores, ¿no? Por tanto, esa es la evaluación que estamos haciendo, pero vamos a estudiarlo con mucho detalle porque para nosotros esto es un experimento único y entonces analizaremos con detalle toda la evolución. Muy bien. Nos pregunta también José Ramón Zurita Jarrillo a las 7:01. No sé si esto lo podrás contestar, no lo tengo yo muy claro, pero ¿es verdad que los problemas de alergia se han agudizado este año debido a la mayor pureza del aire? No lo sé. No, pero sí que le puedo decir que hay estudios desde hace años que dicen que empezaron con estudios de Estados Unidos que la contaminación, la proximidad al tráfico no solamente incrementa los episodios de alergia, sino que incrementa la posibilidad de los niños que se conviertan en alérgicos. ¿De acuerdo? Entonces, la alergia es complicada y estos son estudios que requieren mucho tiempo. Lo estudian nuestros colegas epidemiólogos y es aguas pasadas, ¿no? Eso tienes que esperar, tener todos los datos y verlo. Yo creo que había una pregunta también sobre si hay suficientes estaciones, ¿no? Sí, creo que sí. Al inicio. Estaciones de mezcla, ¿verdad? Si habían estaciones y a ver cómo controlar la capa de mezcla, que cuando la capa de mezcla es baja es cuando hay más contaminación. Sí. Pues, a las 6:10. Bueno, yo personalmente creo que la pregunta era específica sobre Barcelona. Sí. Pues yo creo que falta una estación en el Eixample, ¿vale? Porque lo que llama la red actual, hay una estación que se llama Eixample, que es la avenida Roma con Urgell. Pero calles como Valencia, Mallorca, Aragón, Montaner, Aribau, Diputación, Consell de Cent, estas están fuera de control, ¿no? Que las conozco bien. Pero la red de calidad del aire
en general en España y específicamente esta de Barcelona es de calidad increíble, muy bien, ¿eh? Y entonces nos tenemos que fijar que incumplimos, ¿vale? Más que dónde están las estaciones, si incumplimos, pues tenemos que apretar para que no se incumpla, ¿no? Y después para la capa de mezcla, pues también yo creo que lo que faltan son unos instrumentos que se llaman ceilómetros, que lo tendrían que tener, a veces los tienen los aeropuertos para ver las nubes, medir las nubes, pero se pueden, muchas ciudades las tienen dentro y lo que hacen son unas columnas con radiación infrarroja que no es dañina para los ojos, sube y mide la columna y entonces con esas medidas, hasta 5.000 metros, se puede saber la altura de la capa de mezcla. Y entonces, sobre todo la altura de la capa de mezcla, que es donde, como digamos, la atmósfera es como un globo, ¿no? Y cuando viene el anticiclón, lo que hace es deshinchar el globo. Si le echamos una bocanada de humo de tabaco dentro del globo, estará súper concentrado. En cambio, cuando la capa de mezcla es alta, es como hinchar el globo y la misma bocanada de humo de tabaco está más diluido, ¿no? Entonces, es importante para predecir qué pasará, ¿no? Si tenemos unos días con la capa límite baja y hay que tomar medidas para prohibir el tráfico, pues es importante tener la medida sobre eso. Muy bien. Pues estamos ya, bueno, acercándonos al final, pero me gustaría hacerte una pregunta relacionada también con la salud y el COVID-19. Hace relativamente poco, creo que un grupo alemán sacó un estudio en el que, bueno, analizaba en Europa, en un día concreto durante el confinamiento, que era el 19 de marzo, analizó las muertes que hubo ese día, que creo que fueron 4.000 y pico, 4.400, y el resultado del estudio es que el 78%, casi el 80% de esas muertes ocurrían en zonas muy específicas de Europa y altamente contaminadas, como son 4 regiones al norte de Italia, que antes hemos mencionado Italia, y también Madrid. Así que, bueno, ¿nos podrías comentar un poco estos resultados? Y, bueno, realmente es que está ligado, ¿no?, lo que es contaminación y salud, sobre todo respiratoria. Vale, pues hay 3 aspectos importantes a considerar en esto, ¿vale? Sí. Primero, lanzaron una teoría unos colegas nuestros de la Universidad de Bolonia, de Milán y de Bari. Gianluigi De Gennaro vio esto, ¿no? Porque cualquiera que trabaja en aire, en calidad del aire, si le dices, ¿qué zona es la más contaminada de Europa? Todo el mundo te dice el Valle del Po, ¿vale? Polonia y el Valle del Po. Polonia porque utiliza mucho carbón, pero el Valle del Po por los Alpes, porque ellos están muy avanzados tecnológicamente y son muy serios ambientalmente, muy serios. Por ejemplo, ellos tienen las calderas de biomasa y catalogadas desde 1 a 5 estrellas. Si te vas a poner una, solo te dejan poner la de 5, que son las que menos emiten, ¿de acuerdo? Segundo, si tú tienes una que es antigua, te pagan el 65% para que te cambies a una de 5 estrellas, ¿no? Y el pellet es obligatorio que sea certificado de madera natural, etcétera. Están muy avanzados en eso, ¿no? Pero tienen mucha contaminación. Entonces ellos vieron, pues aquí es donde está el incremento de la pandemia del COVID mayor, pues, y claro, hay mucha contaminación. ¿Qué no será la contaminación? Bueno, eso fue una teoría. Después, hay otro aspecto que es el tiempo que tarda el virus en suspensión, estar en suspensión. Y es cuando estamos hablando, hay unas gotas gordas que estas, por eso nos dicen los estudios dicen a 1,5 metros, pero por seguridad a 2 metros, ¿no? Porque es pues la salpicadura directa de una gota que esté infectada, ¿no? Te puede infectar, ¿de acuerdo? Por eso nos hacen mantener la distancia. Pero después tenemos que, aunque no salten las gotas, no te toque ninguna gota, al hablar, al toser, al estornudar,
emitimos partículas de entre 0,1 y 10 micras, ¿no? Entonces, las superiores a 5 micras se depositan rápidamente, ¿vale? Y por eso hay peligro de que si uno dice, es que yo voy a ver si el supermercado se contamina eso y aguanta el virus en el cartón 24 horas, en el plástico 3 horas, en el metal más, ¿no? Porque se deposita así, ¿no? O tocándolo. Pero después, las que son inferiores a 5 micras pueden mantenerse más de 3 horas en suspensión con propiedades infectivas. Y por tanto, si estamos en un aire, en una habitación interior encerrados, pues es posible que durante unas horas, si hay una persona infectada que está hablando o tosiendo o haciendo, pues que hayan partículas ahí, ¿vale? En aire interior. Entonces, se abre la ventana, se ventila y esto, las posibilidades disminuyen. Entonces, parece ser que en aire exterior, tal como se postulaban los primeros estudios de que puede transportarse el virus, las posibilidades son muy bajas. Entonces, un estudio japonés reciente dice que son 20 veces inferiores a las posibilidades de infectarse en ambiente exterior que en interior, por aerosoles de virus, ¿no? Pero después, el último aspecto importante fue la Universidad de Harvard, que antes de este estudio del The Science of Total Environment, del grupo alemán, sacó un estudio en más de 3.000 condados americanos y entonces ellos vieron que los condados que habían tenido durante años anteriores mucha más contaminación, ¿de acuerdo?, coincidían con aquellos en donde la mortalidad por el virus había sido mayor. Entonces, ¿qué parece ser? Pues que la teoría suya lo que dice es que la contaminación es una carrera de fondo y, por tanto, te afecta a ti durante toda la vida. Entonces, si tú has estado viviendo en una zona muy contaminada, pues las posibilidades, el pulmón, la garganta, todo se debilita y te debilita las defensas. Entonces, la letalidad puede ser mayor, esa es la hipótesis. Y entonces, un poco el estudio alemán, pues tenía más esa hipótesis que no la que nos puede venir la contaminación con el virus, ¿no? Interesante. Vamos a cerrar con una última pregunta que nos la hace Luis Suárez a las 7:34, que venía con lo que habías dicho tú antes del Valle del Po, porque tú has dicho que son muy tecnológicamente avanzados y tal, y entonces, ¿por qué están tan contaminados? Por lo que decíamos ahí, la contaminación depende de tres aspectos importantes. La primera es la emisión. Si no hay emisión, no hay contaminación. No hay contaminación. La segunda es el volumen de aire que lo recibe, ¿de acuerdo? Entonces, Berlín, por ejemplo, Madrid, por ejemplo, que tienen un clima continental en el centro del continente y entonces tiene situaciones anticiclónicas muy potentes, Pekín, México también, y la altura de la capa de mezcla en situaciones anticiclónicas se reduce por una inversión térmica. Y entonces ahí concentramos la contaminación y tienes más, ¿no? Y tercero, la dispersión. Claro. O sea, si tú tienes viento o tienes lluvia, pero viento sobre todo, aunque tengas un espacio pequeñito y mucha contaminación, con mucho viento, ¡prum!, se va. En Tarifa, por ejemplo, aunque pasen muchos barcos, pues hay mucho viento o de levante o de poniente y punto, ¿de acuerdo? Entonces, la zona con la velocidad del viento más baja de toda Europa es el Valle del Po. Sencillamente porque tiene los Alpes. ¿Cuándo tenemos viento que nos limpia la atmósfera? ¿Por dónde nos entran las borrascas? O el viento potente es viento del norte o del noroeste. Entonces, si nosotros tenemos una hoguera aquí y nos viene viento, ¡brum!, el humo se va para allá. Pero si de repente le pongo una pantalla con una altura increíble que son los Alpes, la hoguera
hace que el humo se quede ahí, aunque sea una hoguera pequeñita, ¿de acuerdo? Y esa es una de las causas principales. Muchas gracias, Xavier. Pues bueno, se nos acaba el tiempo, podríamos estar hablando de esto eternamente porque es un tema súper interesante, pero bueno, vamos a ir cerrando. Te quiero dar las gracias, ¿no? Por tu disponibilidad y tu facilidad de explicar un tema tan complicado y, bueno, un tema que nos afecta a todos. Y esperemos que las autoridades pertinentes, ¿no? Tomen conciencia un poco de lo que está ocurriendo y aprovechen ahora, en este momento de desescalada, para tomar medidas, ¿no? Que nos afecten positivamente a todos. Efectivamente. Y nada, quería cerrar también comentando que el ciclo de charlas Una ventana a la ciencia continúa y que el lunes que viene tenemos una charla titulada El futuro de los museos y el 20 de mayo, que me parece que es miércoles, cómo ha evolucionado nuestro cerebro. Y el 22 de mayo, el origen de la cocina. Así que, bueno, las live talks de Cosmocasa continúan. Muchísimas gracias, Xavier. Encantada de hablar contigo. Encantado yo. Muchísimas gracias. Muy agradecido por dejarme expresar esto. Y un solo comentario. Dime. Y es que tenemos que también nosotros siempre pedimos a las autoridades pero somos nosotros, sobre todo nosotros. Porque yo creo que las autoridades son una representación estadística nuestra. Y entonces yo creo que nosotros tenemos que tomar, si creemos de verdad en esto, que es importante para nosotros, que es una cuestión de salud pública y de mejora de la calidad del aire, pues tenemos que pedirlo con más insistencia. De hecho, para que actúen. La campaña, ¿no? La de Recuperem la ciutat, aquí en Barcelona. Exactamente. Eso es una buena vía y exigir a las autoridades porque en las elecciones utilizan las cosas que son de interés a la gente para poner eslogans y campañas, ¿no? Entonces, yo creo que ahora nos ha enseñado esta desgracia que estamos pasando de la pandemia, pues en nuestra ciudad, cómo es nuestra ciudad sin tener mucha contaminación y poder caminar por la calle. Yo creo que tenemos que aprender de eso. A ver si mejoramos, de verdad. Gracias. Muchas gracias, Xavier. A ti, muchas gracias. Adiós. Adiós.